Bueno, empezando por decir que mi formación de historiador al principio y doctorado más tarde en antropología en el Perú fue decisiva para la dirección que tomó mis tendencias intelectuales. Lo que pasaba era que de muy joven quería ser escritor. Y no porque quería, sino porque desde dentro de mí mismo me nacía hacerlo. Lo curioso era que decía, bueno, seré escritor, quiero ser escritor, pero no sé qué voy a escribir. Es lo curioso. Y resulta que con el transcurso de los años, a través de la historia y la antropología, fue sedimentando en mí una serie de informaciones sumamente interesantes, ¿no?, acerca del pasado peruano, y en particular del siglo XVI y XVII. No me interesaba tanto el XVIII, el XIX y el XX. ¿Por qué el XVI y XVII? Porque es la época de la formación de América, de la formación de lo que somos. Es decir, el encuentro de los conquistadores españoles violento con las civilizaciones americanas. Y en el caso del Perú, con una civilización tan evolucionada como la incaica. Entonces, desde muy al principio me emocionó muchísimo todo este conjunto de informaciones enormes que hay en las crónicas, que nosotros tenemos sobre el Perú unas 120 crónicas aproximadamente, ¿no? Y también las preguntas que me hacía, que aparentemente no habían sido bien respondidas por la historia. Y a su vez, que la historia contemporánea, hecha por escritores de hoy, historiadores, me parecía que no se esforzaban por comprender al hombre del siglo XVI y XVII en su época, sino que usaban la historia para sus debates políticos de ahora, ¿no? Entonces, en lugar de entender qué era un criollo, qué era un indígena, qué era un mestizo del siglo XVI y XVII en evolución, construyendo una nación que no existía, sino al futuro existiría. Sin embargo, lo que hacían era, desde su punto de vista de hoy, en los debates políticos de hoy, usar de esas informaciones para esos debates, lo cual probablemente es en parte legítimo, pero a mí particularmente no me satisfacía. Entonces, en segundo lugar, se dedicaban mucho los historiadores formales, con mucho rigor en muchos casos, a cierto tipo de historia, como la historia militar, la historia diplomática, la historia política, pero no la historia de las ideas. La historia de las ideas me parecía fundamental, porque es la que empuja a los hombres a hacer. Antes que la realidad exista, existen las ideas. Es decir, antes de que yo fabrique un sillón, lo tengo en la idea, ¿no? Antes de fundar una ciudad, la tengo en la idea, no hay nada. Y eso es lo maravilloso. Para fundar una ciudad, las leyes, el diseño, el estilo que predomina en la época, qué significa ese estilo. Esas historias, las ideas, me parecieron esenciales y no están muy bien trabajadas en muchas partes de América, en particular en el Perú además. Entonces me profundicé en el asunto. En resumidas cuentas, me encontré en la historia de las ideas con pensamientos muy complejos, de tipo religioso, de tipo político, de tipo metafísico y hasta de tipo esotérico. O sea, ideas heterodoxas al cristianismo, diferentes al cristianismo, que eran practicadas secretamente en la sociedad virreinal. Por ejemplo, los judíos tenían sus sesiones propias, secretas, perseguidos por la Inquisición, los rosacruces, también las suyas, los iniciales masones del siglo XVII al XVIII, las suyas. Después, ciertos intelectuales que cultivaban ideas filosóficas clásicas como el platonismo, ¿no?, resucitado del siglo XV al XVI en el Renacimiento, el momento de la conquista de América. Entonces se hace la recuperación del pensamiento clásico griego antiguo, mezclado con el pensamiento egipcio, ¿no?, el pensamiento de los gnósticos, de Siria, etc. Todo eso llegó de una manera discreta a América. Y dije, este territorio es el mío. ¿Qué género me interesa el mejor para comunicar estas cosas? Y dije, el ensayo es poco leído hoy día. La historia la leen los especialistas. En cambio, la literatura tiene la capacidad de sugerir, la capacidad de enamorar, la capacidad de encantar y la licencia. Es decir, como no es historia rígidamente, se pueden decir muchas cosas que no están sustentadas muchas veces en documentos. El historiador exige que lo que uno diga esté sustentado por lo que se lee.
por lo que existió. Pero hay cosas que están en la atmósfera y que no están escritas. Por ejemplo, la pintura virreinal peruana manifiesta muchas cosas a través de los símbolos, no de la escritura, sino de las formas, de los objetos, de la manera en que está dispuesto en un cuadro lo que el cuadro recoge, ¿no? La arquitectura es una manera extraordinaria de transmitir ideas que no podían ser transmitidas de manera muy clara por el rigor inquisitorial de la época, ¿no? En esa lucha del espíritu, ¿no?, de gente que creía que a través de ciertos caminos espirituales podían llegar a lo mismo, pero estaban encontrados con la religión rígida cristiana, que tenía sus ritos, sus formas, su doctrina. En cambio, esos grupos, leían otras cosas. Entonces, ese es en gran parte lo que he recibido mi literatura, compuesta por novelas por un lado y relatos breves por otro. Entonces, en el transcurso de los últimos 20 años he escrito lo esencial de mi obra hasta ahora, bajo un título genérico, aunque cada novela tiene su propia vida. El título genérico es Dioses, hombres y demonios del Cusco, el Perú bajo los Austrias, o sea, siglos XVI y XVII nada más, que es el gran momento del Renacimiento y del paso al Barroco. Ya después viene el racionalismo francés del XVIII, que ya está muy lejos de mis intereses, ¿no? La Revolución Francesa, esas cosas no tienen mucho atractivo en mi espíritu. Más bien me interesa lo otro, la gran herencia clásica que el Renacimiento rescató de los griegos y de los romanos, ¿no? Y hizo construir el mundo de Florencia, de los Medici, de las grandes obras de Da Vinci, o sea, todo el mundo del Renacimiento bellísimo, ¿no? Poderoso, fuerte, ¿no? En donde se conjuga el cristianismo medieval que venía del pasado, de la Edad Media, con el rescate del mundo pagano griego y romano, que no es cristiano. Entonces, eso recibe América. No lo recibe América de una manera muy explícita y clara por el dominio de la fe católica, pero sí está presente y latente en muchos espacios del mundo americano, novedoso, del siglo XVI y XVII, a lo que habría que agregar, fuera de las herencias griegas y romanas, las herencias indígenas, ¿no? La magia, la religión indígena, las antiguas dioses indígenas, aztecas, mayas, incas, ¿no?, que están latentes también ahí, ¿no?, y que fueron un gran problema para la religión, la iglesia, es decir, el problema de la extirpación de idolatría, que se llamaba. Es decir, cómo hacer para hacer entrar a los indígenas en el cristianismo y que abandonen a sus dioses antiguos. Esa es la erradicación de la idolatría que le llamaban los sacerdotes y evangelizadores españoles a las doctrinas y planteamientos antiguos prehispánicos supervivientes en el virreinato. Entonces, eso es el conjunto de ideas que van dando vida a mi literatura.